Eh, Vamos a dar continuidad, ¿verdad? Le damos la bienvenida a la... ¿Cómo me dijo que se llamaba? Yesenia, Yesenia. Sea bienvenida en el nombre del Señor, amén. Eh, Vamos a ocupar la palabra del Señor. Leímos Salmo 127 y Salmo 128. Si ustedes pusieron mente, ahí hay dos enseñanzas muy preciosas y quizás un tanto opuesta. Nos enseña el Salmo 27:1 que si el Señor, si Dios, si Elohim, si Yahweh, si Adonai no edifica la casa, en vano trabaja el padre y la madre que la están edificando. Y aún hasta los suegros, los cuñados, los tíos y los abuelos que puedan meter su cuchara. Y en el 128 miramos que una de las formas en que puede ser edificada la casa comienza con que el hombre y la mujer tengan temor de Dios, y anden en sus caminos. Entonces, vamos a ir a la lectura de Mateo capítulo 7, versos 24, y lo vamos a leer todo. Del 24 al 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa noche por concedernos el honor y el privilegio de seguir predicando tu palabra. Te ruego, mi Dios, que seas tú llenando nuestro corazón y nuestro entendimiento de tu sabiduría. Y que seas, mi Dios, dando gloria a tu nombre a través de la exposición de esta enseñanza. Rogamos, Padre mío, que seas tú en cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos, hermanos, a ver, en estos tres pasajes pudiéramos ver que Dios está hablando acerca de la construcción del hogar y de la familia. El primero, 127:1 dice: si el Señor, si Dios, si Adonai, si Yahweh, el gran yo soy, el eterno, no edifica nuestro hogar, en vano es que hagamos lo que hagamos. Pueden estar acompañadas de buenas intenciones nuestras acciones, pero de nada sirve si Dios no está en medio del asunto. Después miramos el contraste en el 128 de cómo se puede edificar una casa y se vive en paz, en armonía. La mujer dice que va a ser una mujer protegida, una mujer, la compara con la vid fructífera, y esa vid fructífera implica
que para que una vid sea fructífera, tiene que ser cuidada, ser regada, ser abonada. Quiere decir que el hombre es un hombre que trabaja, pero que también su esposa, como madre, está gozosa, está feliz en aquel matrimonio, en aquella familia, está llena de gozo, llena de paz, porque se siente cuidada, se siente respetada, se siente apoyada y se siente protegida. Entonces ponen el ejemplo de la vid. Y dice que los hijos se sentarán alrededor de la mesa como resultado de la paz, de la armonía, como resultado del buen vivir. Qué interesante entonces vivir bajo la bendición de Dios como familia. Ahora miramos en estos dos pasajes casi un sinopsis, porque nos habla del hombre que edifica su casa sobre la roca, es decir, sobre un buen cimiento, algo sólido, algo fuerte, algo firme. Pero eso no quiere decir que porque usted comience a establecer principios cristianos en su familia, en su hogar, le va a salir todo color de rosa. No, dice que a pesar de ello, usted puede tener adversidades, a pesar de ello, usted puede tener problemas, a pesar de ello, usted puede tener dificultades, pero su matrimonio se va a mantener, su familia se va a mantener firme, porque tanto su matrimonio como su familia están edificados sobre principios cristianos. Al contrario, dice, aquellos que lo hacen en base a la arena, a lo fácil, a lo moderno, a lo ligero, le van a venir quizás los mismos problemas que le pudieron venir a usted, pero va a ser un hogar desastroso. ¿Desastroso por qué? Porque dice, concluye, y será grande su ruina. Es decir, va a llegar a ser un hogar que se va a destruir de manera irremediable. Se va a fracturar de manera que no va a poder tener reparación alguna. ¿Por qué? Porque la forma en que están llevando el hogar, lo están llevando en base a razonamientos humanos, en base a lógicas humanas y no en base a la palabra de Dios. ¿Entendimos eso, hermano? Entonces podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña a cómo nosotros podemos establecer, formar un hogar, formar una familia bajo principios cristianos. Recordemos que la campaña es campaña ¿para quién? Para la familia. Estamos dedicando e invirtiendo tiempo y recursos estos 4 días para su familia. Y el lema es una familia conforme al modelo de Dios. Que aprendamos cuál es la familia que Dios estableció en la tierra y cómo Dios espera que viva esa familia. A mí me fascinó ayer, créame que yo quedé muy satisfecho y muy lleno de gozo de la exposición de la palabra del pastor Douglas Prado. Me gustó el ejemplo que usó del molde, porque desafortunadamente hoy en día ya no se utiliza ese molde de Dios, sino que utilizamos el molde del mundo para establecer familia y queremos que nuestra familia sea igual a la familia del otro en posición, que sea igual a la familia de aquel en relación, que sea igual a la familia de aquel en prosperidad, en familia igual a la familia de aquel en libertinaje. Entonces queremos sacar un poquito de cada familia, ¿verdad? Y así establecer la familia hoy en día. Ese es el nuevo sistema ideológico dentro de la familia. Hermanos, el tema, como decía, padres conforme al modelo de Dios. Qué bueno que la mayoría que estamos aquí y están unos jóvenes, es que aprendamos cuál es el modelo de Dios que quiere para nuestra familia.
Si nosotros queremos llevar una familia en paz, una familia en armonía, ahorrarnos histeria, estrés, cólera, yo creo que lo mejor es aprender de Dios. Alguien dijo, ser padre no es para cobardes. Ser padre no es para cobardes. Y ayer el pastor nos daba el testimonio de su vida y de su padre. Y miren qué tremendo, no porque el padre lo dejó a él actuó de la misma manera o fue un hijo irresponsable. Bueno, yo pues conozco parte del testimonio del pastor Douglas Prado, de su familia, y por eso lo he buscado en muchas ocasiones como consejero para mi vida, para mi hogar, para mis decisiones, porque he visto, conocí a su mamá y él se hizo cargo de su mamá hasta que falleció su mamá. Él se hizo cargo de ella. Y él apoya a muchas personas de su familia, a pesar de que él fue una persona, como él explicaba ayer, abandonada. Él no ha abandonado a su familia. Ser padre no es para cobardes. Existe una gran responsabilidad, el hecho que conlleva llegar a ser un padre, y una gran virtud, el hecho de ser una madre. Oiga bien, para al hombre ser padre conlleva una gran responsabilidad, pero para con la madre conlleva una gran virtud, llegar a ser madre. Llegar a ser madre. Porque la mujer, es verdad que en la intimidad el hombre aporta y la mujer aporta, pero es en el vientre de la mujer donde Dios forma aquella vida. Decía el salmista David que cuando estaba en el vientre de su madre, no dice de su padre, de su madre, tú me conociste. Tus ojos me vieron cuando estaba yo en el vientre de mi madre. Y Pablo decía que había sido escogido desde el vientre de su madre. Porque la mujer prácticamente o técnicamente es la que da a luz a una nueva vida. Porque el hombre puede aportar la semilla para ser fecundada, pero es la mujer, en el vientre de la mujer, donde se produce aquel acto maravilloso y milagroso de una nueva creación, de una nueva vida, de un nuevo ser. Lastimosamente, son los roles de la familia que se han subestimado y relegado a un plano común de la sociedad moderna, en la que parejas se unen, oiga bien, parejas se unen y procrean hijos sin tener en cuenta la responsabilidad que esto conlleva. Se unen las parejas porque hubo una atracción física, hubo una atracción sentimental, hubo una atracción emocional, y eso fue lo que conllevó a que se uniera aquella pareja en una relación más íntima y llegar a procrear un hijo sin saber la responsabilidad que eso conlleva. Y es por ello que hoy vemos mujeres abortando, hombres embarazando sin responsabilizarse ni de la mujer ni de la cría, parejas de niños creando niños, o jóvenes jugando con el sexo y terminando en relaciones conyugales con hijos y sin valores. Son las familias modernas que podemos ver hoy en día. Y por eso decimos que lastimosamente
Los roles de la familia se han subestimado, se le han dado poco valor y han relegado en un segundo plano común de la sociedad moderna. Es decir, ya no nos escandalizamos, ya no nos preocupamos que una niña de 12, 13 años ande jalando y que el novio la tenga chineada. O que el novio esté acostado entre las piernas de la niña. O que el novio la llegue a visitar en horas que ella está sola. Porque como eso hace la de la vecina y es normal, entonces se han rebajado los roles. Y cuando miramos, se hace el gran escándalo, chavala, ¿de dónde sacaste eso? ¿Y por qué hiciste esto? Si yo te di confianza. No le dio confianza, le dio una responsabilidad que ella no estaba capacitada para entender ni enfrentar. La responsabilidad de jugar al sexo. Al sexo. Dios creó un modelo de la familia bajo su bendición y providencia. El mejor ejemplo para los padres lo tenemos en nuestro Padre Celestial. Oiga bien, es verdad que no hay una escuela donde ser padre. Es verdad, no hay una escuela que nos enseñe cómo ser buenos padres. No hay una escuela. La mejor escuela que pudiéramos tener es la Escritura. Pero desafortunadamente la venimos a conocer hasta que muchos ya son padres. Somos padres, o hemos sido padres, o hemos tenido algún fracaso en la vida, un fracaso familiar. Pero el mejor modelo lo tenemos en nuestro Padre Celestial, en su carácter de justicia. Dios no anda chinchineando a nadie, Dios no es alcahueto de nadie, ni Dios le anda cubriendo la sinvergüenzada a nadie. En su carácter de amor, Dios nos ama por sobre todas las cosas. En su carácter de santidad, Dios no admite cohecho, es decir, no es cómplice de ninguna sinvergüenzada, ni anda promoviendo el pecado. Dios es amor y Dios es santidad. Y como Él como Padre nos demanda a nosotros como sus hijos que somos, Él nos demanda respeto, honor, obediencia, fe y lealtad. Si nosotros al menos le enseñásemos esos valores a nuestros hijos, respeto, no miedo, respeto, honor, que es darle el lugar al Padre que se merece, honor, obediencia delante y detrás de usted, fe, que ellos aprendan a creer en usted, y lealtad, que ellos lo van a respetar de frente y detrás. Ellos se van a comportar correctamente delante y detrás de usted, cuando usted esté presente y cuando ellos anden a solas en otro lugar. Eso se llama lealtad. Lastimosamente, nosotros no tenemos una buena cultura familiar, porque nuestro país lo único que nos ha heredado es tradiciones paganas y religiosas, no una cultura. Cuando heredamos, es mejor heredar una cultura que una ley. Es mejor vivir en una tradición de valores, que en una ley de valores. Porque las leyes, ustedes pueden ver que las leyes van cambiando, y las leyes en determinado momento se van olvidando. Pero cuando en una sociedad promovemos la tradición de los valores, promovemos la tradición de las buenas costumbres, esa se hace en ley para nuestra familia. Y usted puede decir, ¿cómo es eso, pastor, que es mejor las tradiciones que la ley? Es mejor
las costumbres que la ley. Sencillamente he aprendido en sociedades o culturas antiguas que lo que prevalecía en esas culturas y en esas sociedades antiguas, lo que prevaleció por décadas fue la tradición y las costumbres. Esas eran las leyes para la sociedad. Nosotros, en nuestros ancestros no tenían ley, tenían tradiciones y tenían costumbre. Pero ¿por qué se han perdido? Yo les puedo decir, ¿cuántos de aquí tienen abuelitas todavía? Platiquen con su abuelita. Mi abuelita, gracias a Dios, tiene 100 años. Va a cumplir en diciembre 100 años. Mi abuelita, hasta el día de hoy, ahí están mis hijos de testigos y los hijos de mis hijos. Yo le he enseñado a mis hijos que cuando tengan un niño, se lo lleven a esa ancianita y que los bendiga. Se lo he enseñado. Y cada vez que yo salgo de la casa de mi abuelita, yo le pido su bendición y ella ora por mí. Oiga bien, hoy en día la juventud no hace eso. Pregúntenle a su abuelita si un mocoso debería estar opinando en la plática de dos adultos. ¿Qué pasaba cuando un niño hacía un berrinche por querer algo? Cálmate, mamá. No, espérate, no. La psicología ha venido a corromper esas buenas costumbres. Es que al niño no se le grita, es que al niño no se le... La psicología, que no es de Dios, una corriente atea, es una corriente ideológica atea porque va en contra de los principios cristianos, en contra de la palabra de Dios, porque dicen que al niño no se debe castigar. Es la que ha venido a corromper. Y esas leyes nosotros las hemos venido a poner en práctica porque nosotros mismos hemos dejado de transmitir con lo que a nosotros nos disciplinaron. Si nosotros decíamos una mala palabra o le contestaba, ¡ay! Que yo le contestara a mi abuela, me metió un huevo caliente en la boca. Esa era la sentencia. Un huevo cocido caliente en la boca. Usted dirá, eso es tortura. No, eso me iba a enseñar a respetar a mi abuela. Hoy nadie respeta. Le pegan 4 gritos a la mamá y cuánto más a la abuela. Las tradiciones. Que si están ahí platicando, iba a pasar en medio de un chaval. Jamás ni nunca. Que se alistara el lomo, porque le llegaba el chilillo. Y no era un chilillo de esas fajitas. Veniste de malcriado. Ya. Estás castigado, anda a ver televisión todo el día. Anda a ponérteme de rodillas ahí, mira. En arena, en trigo, en maíz. Son valores, tradiciones. ¿Y sabe qué? Nadie se murió por eso. Aprendimos. Y yo le digo, yo amo a mi abuela. Respeto a mi abuela. Amo a mi madre todavía, aunque ya no está. Y nos castigó nuestra madre de la manera severa. Y así yo la amé y la respeté todo el tiempo de su vida. Siendo ya hombre, siendo ya casado, teniendo hijos grandes, hasta siendo abuelo yo, siempre he respetado a mi madre y a mi padre. ¿Por qué? Porque así se me enseñó. El problema es que nosotros queremos ser más buenos que Dios y decimos, es que no quiero que sufra lo que yo sufrí. Pero lo que usted sufrió le enseñó a ser un hombre correcto, un hombre moral, un hombre cabal. No le enseñó a ser un flojo, un inútil, un incapaz, un vulgar, un irresponsable, un charlatán, un invivible del barrio. No, le enseñó a ser un hombre correcto, una mujer correcta, con principios. Con errores, pero con principios y valores. Hermanos, Dios creó un modelo de la familia bajo su bendición y providencia. El mejor ejemplo para los padres lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo.
Hermanos, en primer lugar, vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver que la Biblia nos enseña de algunos padres que no se ajustaron al modelo de Dios, por lo que tuvieron como resultado graves consecuencias. Oiga bien, la Biblia no solo nos enseña lo bonito, no, la Biblia nos enseña también las cosas feas que pasaron. A veces nosotros queremos hacer un tabú de las cosas o ocultarla o ponerla, ¿cómo le llaman? El telón para que no se mire las cosas. No, si la Biblia ha enseñado todo. Enseñó que Caín mató a su hermano. Enseñó que Noé, siendo un hombre, se embriagó. Enseñó que el hijo de Jacob, Judá, se llegó a una de las que eran sus mujeres. Creo que fue a Bila, que era una de las siervas se llegó, se metió con la madrastra. Y así la Biblia nos enseña David, siendo conforme el corazón de Dios, cometió un error de traicionar la fidelidad de su capitán, llegarse a su esposa y después conspirar para matarlo. La Biblia nos enseña eso. Pero no digamos eso, no miremos eso. La Biblia nos habla clarito todas las cosas para que entendamos que hay cosas buenas que debemos de seguir, pero hay cosas malas que no debemos de hacer porque tienen consecuencias graves. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso Pablo decía que las cosas que se escribieron, para ejemplo nuestro se escribieron, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. No se escribieron para hacer un escándalo, pero sino para que aprendamos. Pero nosotros queremos tapar todas las cosas. No, hermano. La Biblia es abierta y de una manera tan clara, tan sencilla, tan rico estudiarlo, sabroso, hermanos, que no hay que andarle poniendo el telón a las cosas. Por ejemplo, dice que la Biblia nos enseñó a algunos padres que no se ajustaron. Adán y Eva no supieron enseñar a Caín sobre la virtud del amor que ellos mismos experimentaron de su Dios y su Creador. Esto no lo dice la Biblia, pero los hechos lo demuestran, porque ellos le habían enseñado a sus hijos la ofrenda por el pecado. Oiga bien, porque esa fue la ofrenda que presentó Caín y Abel. Ellos le habían enseñado cuál era la ofrenda por el pecado, pero no le enseñaron a Caín a hacer las cosas a la manera de Dios, de la manera correcta. No le enseñaron la virtud del amor, porque él odió, llegó a odiar, a aborrecer es odiar a su propio hermano, al punto de envilecer su corazón hasta llegar a asesinar a Abel. ¿Por qué? Porque miramos que Adán y Eva no participaron en ningún tipo de corrección contra Caín, sino que fue Dios quien lo tuvo que corregir. No miramos que Adán y Eva hayan tomado alguna acción contra Caín. No lo miramos. No lo dice la Escritura. Más bien se consoló Eva con quedar embarazada de su tercer hijo, Set. Noé cometió el error de embriagarse y en su embriaguez afectó el resto de la familia. Ahí está en la Biblia, Génesis 9. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque desafortunadamente en nuestros hogares, pensando en nuestro placer, pensando en nuestro ego, en satisfacernos nosotros mismos, no nos damos cuenta que podemos estar afectando colateralmente al resto de la familia. No nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, miramos que Noé, él sembró una viña, no se bastó con comer la uva, sino que la fermentó y se embriagó. Hizo un vino, que eso no fue de la noche a la mañana que se fermentó tanto. Lo preparó por buen tiempo para que fuera bien embriagante. Y después se lo jaló. Y miró que se mareó y no se satisfació con haberse mareado, sino que se emborrachó al extremo de caer tendido sin darse cuenta de lo que hacía. Ahí lo miramos. ¿Cuál fue el resultado? Su hijo se burló de él, de acuerdo a la Escritura y su contexto, el hijo de Cam. Can se burló de él
y llegó a alcanzar la maldición ¿hasta quién? A Canaán, y ahí miramos todos los cananeos y el problema con los cananeos. Pero ¿quién fue el promotor? Un padre irresponsable. Hay padres tan irresponsables que mandan a los hijos a comprar los cigarros. Hay padres tan irresponsables que están bebiendo y dejan el poco de botellas ahí, sin saber si su hijo a escondidas se va a empinar las cuechitas que dejan. Y se los digo porque yo lo hacía. Yo lo hacía. Yo miraba y hasta la vecina dejaba las botellas ahí y yo me las jalaba. Esa es irresponsabilidad. Ese es como que esté dejando un veneno ahí para sus hijos. O los manda a comprar. Conozco el caso de que un padre en un estado de embriaguez no se bastó con hartarse la cerveza a él, sino que le dio a la niña tierna y le pareció gracia. La muchachita creció, ya una mujer, pero con deficiencias mentales, por el grado de alcohol que se le subió al cerebro. Estaba tierna y tiernita le dio cerveza. Les parece gracia a los padres. Y los padres dicen, no, yo no le hago daño a nadie, me veo mi lugar, me veo mi cerveza y ya está. Y no me meto con nadie. Destruye la economía, destruye la dignidad, destruye la imagen de la familia y le está dando un mal ejemplo a su familia. Conozco otra familia que el padre era alcohólico. Oiga bien, el padre era alcohólico de carrera. El hijo se volvió alcohólico. Y un día lo llegaron a acusar al hijo que se había robado una guinea y él dijo, mira chavalo desgraciado, en términos obscenos, yo prefiero tener un hijo borracho y no un hijo ladrón. El chavalo le agarró el consejo y se volvió alcohólico. Terminó, ya murió el hijo de alcoholismo. La esposa que vivía con él tenía al hombre borracho y a la mujer, al hijo borracho, y de tanto ir se volvió alcohólica. También ya murió la mamá, murió el hijo y él ahí anda todavía. Y dicen, yo me bebo mi licor y a nadie le hago daño. Noé con su embriaguez afectó y llevó la desgracia a su familia. De igual manera con los pecados podemos ver que hay desgracia en la familia, hay daños colaterales en la familia. Las hijas de Lot, oiga bien, crecieron sin el temor de Dios y con influencias de Sodoma y Gomorra. Las hijas de Lot, ¿por qué crecieron sin temor de Dios? Porque el mismo contexto lo enseña. No tuvieron temor de Dios para hacerle la bandidencia a Lot, de embriagarlo y violarlo al padre. La mayor y la menor. La mayor y la menor. Y como justificación pusieron, para que tengamos descendencia a nuestros padres, como que ya no habían más hombres y acababan de salir de una tierra, de una aldea y se fueron a vivir a una cueva. En la aldea había gente, que era la Zoar, que era pequeña, una ciudad llamada Zoar. Entonces, no, pero como justificación hicieron eso. El pecado siempre se está justificando. Tenemos también el caso de la rivalidad de los hermanos por mala influencia de sus padres. El ejemplo de Abraham, Agar y Sara. Rivalidad entre dos hermanos. ¿Quién es la rivalidad? Hasta hoy en día. Ismael y Isaac, la descendencia de Isaac. Hasta hoy en día. La descendencia de Isaac, ¿quiénes son? Los judíos, los ismaelitas, todos los del Medio Oriente. Y están en guerra hasta hoy en día y le han declarado que los van a sacar a los judíos. No los quieren, los odian. Y son del mismo linaje de Abraham. Y para ambos, para los judíos y para todos los árabes, su padre es Abraham. Su padre es Abraham. Pero ¿quiénes fueron los culpables? Abraham, por haber aceptado la recomendación de Sara. Sara, por haberse adelantado a los propósitos de Dios. Y Agar, por haber mal influenciado a su hijo. Porque Agar
mal influenció a su hijo para que su hijo le hiciera bullying a Isaac. Porque primero ella se burlaba de Sara. Cuando la vía, entonces Sara la expulsó y después el ángel le dijo que se regresara bajo la mano de Sara. Entonces ya como Agar no podía hacer eso, entonces mal influenció, mal dispuso a Ismael para que fuera Ismael el que le hiciera la vida de a cuadrito a Isaac, porque Isaac era el mimado. La rivalidad entre los hermanos por la mala influencia de los padres. Hay mala influencia. Más cuando hay hijos de diferentes esposas, los padres debemos de ser sabios para que esos hijos se miren como verdaderos hermanos. Yo tengo hermanos de parte de padre, casi 27 hermanos, que me odian. Muchos de ellos me odian, injustamente, porque nunca ni los conozco, pues, pero me odian, solo por el hecho de que mi papá se fue de donde ellos, se separó de ellos, después estuvo con nosotros y después se fue a los Estados Unidos y se olvidó de todo el mundo. Pero me odian, porque ya me lo expresaron una vez. Uno de los Estados Unidos hasta me amenazó que me iba a venir a extinguir de aquí. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Yo de aquí no me muevo, le digo, estoy en mi país. Isaac y Rebeca hicieron lo mismo con su hijo Jacob y con Esaú. Isaac se inclinó ¿a quién? Al primogénito Esaú. Y Rebeca, ¿a quién se inclinó? Aunque eran gemelos, a Jacob. Se parcializaron. Este es el mimado de la mamá, este es el mimado del papá. ¿A qué llegaron? Que Esaú lo maldijo y le dijo: el día que mi padre estire el caite, te vas con él. No te preocupes, que si vos no te querés ir, yo te mando, pero de que te vas, te vas. Sentenciado a muerte. Y salió huyendo donde Labán. Estamos hablando de algunos padres que no se ajustaron al modelo de Dios. Y podemos ver a Jacob igual con sus mujeres y sus hijos. Los hijos de Jacob se aborrecían los unos a los otros, a tal punto que a José lo querían matar, y como no lo pudieron matar, ya por último hasta lo vendieron como esclavo. Y al pobre viejito le dijeron: se lo comió una fiera del campo. La Biblia nos enseña de algunos padres que no se ajustaron al modelo de Dios. Pero cuando no se ajustan al modelo de Dios, obviamente van a tener graves consecuencias, que es la que hemos analizado, y todavía hay más. Elí, a pesar de ser un sumo sacerdote, y esto tiene que ver con nosotros como cristianos, no le enseñó el temor de Dios a sus hijos. Eso lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, versos 12. Dice: y los hijos de Samuel ministraban, pero no tenían conocimiento de Dios. Y como no tenían conocimiento de Dios, eran unos pervertidos. Al punto que Dios los llegó hasta maldecir a él y a su padre. Que dijo que ni con ofrenda, ni con holocausto, ni con ningún tipo de expiación, los hijos de Elí iban a ser absueltos. Qué cosa más terrible. Que Dios te maldiga. ¿Quién te va a salvar de eso? ¿Quién te va a salvar si Dios te está maldiciendo? Eso es terrible, hermano. Pero ¿quién era Elí? El sumo sacerdote. Era el juez de aquel entonces. Estaba en el tiempo de los jueces. Y sus hijos ya eran hombres y ministraban. Pero ¿qué hacían? Se aprovechaban de la ofrenda, sacaban la carne cruda y no la cocida. Abusaban de las mujeres que llegaban a presentar sacrificios o ofrendas allá al altar, y de ahí, de manera corrupta, de manera depravada, ahí abusaban de ella. No tenían temor de Dios. Pero Elí era el sacerdote. Pongamos cuidado. ¿Y saben cuál fue el mayor problema que Elí tuvo con Dios? Que Dios le hizo de ver a Elí su pecado. Dios le hizo de ver a Elí su error. ¿Y qué le reclamó Dios a Elí?
por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, porque no le estorbaste su pecado. ¿Qué quiere decir? Que Elí tenía que haber expulsado del sacerdocio a sus 2 hijos. Pero él no. ¿Qué fue lo que le dijo? Ve, tengan cuidado porque si oyen cosas feas ahí de ustedes. Eso fue todo. No le estorbó su pecado. Tengamos cuidado cómo estamos criando y formando a nuestros hijos. Si le estamos apapachando el pecado, o lo estamos corrigiendo y le estamos haciendo responsable de su pecado. Porque en vano es que escuchemos la palabra, que vengamos a la iglesia, si no estamos practicando todo lo que nos enseña la palabra de Dios en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Amén. La Biblia nos enseña a algunos padres que no se ajustaron al modelo de Dios. David, como decía, siendo conforme al corazón de Dios, por su pecado, que ya le hice mención, se corrompió toda la familia. Toda la familia. Un hijo violó a su hermana. Y él lo supo y se quedó callado. ¿Por qué? Porque él había hecho lo mismo. La deslealtad, ¿con quién? Con Urías y Betsabé. Absalón se rebeló contra él. Y Absalón se llegó en la azotea de la casa real con todas las concubinas de él. A la luz del día, públicamente, tuvo relación sexual Absalón. Absalón mató al muchacho, al hijo de David, que violó a su hermana. Absalón lo mató. ¿Qué hizo David? Se quedó callado. ¿Por qué? Porque él mandó a matar a Urías. Y todo eso vino, ¿por qué? Por causa del pecado de David. Y eso está ahí en la escritura en 2 de Samuel, capítulo 11, versos 27, en el capítulo 12, versos 10 al 12. Ahí podemos ver que Dios le dijo que por eso la espada no se iba a apartar de su casa y que lo que él hizo en secreto, su hijo lo iba a hacer en público. Y en público violó a todas sus concubinas. Oiga bien, nuestros pecados que hagamos en secreto, tal vez los hijos de David no lo miraron, pero tienen graves consecuencias dentro del seno de nuestra familia. ¿Entendimos eso? La Biblia también nos enseña que cuando los padres se ajustan al modelo de Dios con fe y obediencia, alcanzar el favor de Dios. Pueden alcanzar el favor de Dios y sus bendiciones. La Biblia también nos enseña que cuando los padres se ajustan al modelo de Dios con fe y obediencia, alcanzan el favor de Dios y sus bendiciones. Por ejemplo, vamos a utilizar los mismos personajes, algunos de ellos mismos. Noé mantuvo una buena relación con Dios, Génesis capítulo 6 y el último versículo del capítulo 5. Y como resultado Dios le reveló cómo preparar el arca donde serían salvos él y su familia. Mantuvo una buena relación. Dios lo advirtió y él con fe y en obediencia, ¿qué hizo? Salvó su vida y la de su familia. Padres, concedámosle la oportunidad, oiga bien, a nuestros hijos que ellos puedan apreciar la gracia de Dios en sus padres. Démosle la oportunidad a nuestros hijos de que ellos puedan apreciar la gracia de Dios en nuestras vidas. Que ellos puedan ver que Dios está obrando en nuestras vidas. No solo cuando estamos aquí en la iglesia. No solo cuando nos sintamos espiritual en la casa, sino en los momentos más difíciles de nuestra vida. Que ellos vean nuestra fe en Dios. En los momentos más adversos de nuestra vida, que ellos vean nuestro amor a Dios, nuestra paciencia en Dios. Cuando se acalora el día o cuando se nos irrita el carácter por cualquier dificultad que hayamos enfrentado en el día, que ellos miren la gracia de Dios en nuestra vida. No es fácil, por eso dijimos, ser padre
no es para cobarde, pero tampoco es imposible. Josué fue un padre determinante en cuanto a su fe y a la de su familia. Oiga bien, estamos viendo ejemplos de padres que se ajustaron al modelo de Dios con fe y obediencia y alcanzaron el favor de Dios y sus bendiciones. Noé construyó el arca, fue salvo. Josué dice que fue determinante. Cuando decimos determinante, no es vacilante. No es solo porque ahorita me emocioné, todos vamos a la iglesia. Cuando pierdo esa emoción, ay, quédense. O vayan ustedes, yo no voy. Cuando yo me emociono, quiero que todos oren conmigo. Cuando pierdo la emoción y dejo de orar, ay, oren ustedes aparte, ahorita vengo cansado. Ahorita no estoy de ánimo. O a leer la Biblia este año, vamos. Y a mediados de año, papá, y no sé si estés leyendo la Biblia. No, me perdí. Ahí la voy a leer más adelante. Ustedes sigan, ¿oyeron? Josué fue determinante como padre. ¿Qué dijo en Josué 24:15? Mi mujer, mis hijos y yo serviremos. Así dice. Vamos a ponerle otra cosa. Mi hijo, vayan ustedes a la escuela dominical. Ya llego en la tarde. Ustedes van ahorita y yo llego después. Mis hijos y yo, y cuando quiera mi mujer, serviremos a Jehová. Fue determinante porque él dijo, yo no sé a quién van a servir ustedes. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estaban allá al otro lado del río, cuando éramos mundanos, no sé qué corriente ideológica, filosófica y religiosa van a seguir ustedes. Le dijo al resto de las personas. Se lo pude decir al resto de la familia, a los tíos, a los abuelos. Yo no sé, suegro, a quién usted va a servir. Yo no sé, suegra, a quién usted va a servir. Yo no sé, cuñado, a quién usted va a servir. Yo no sé, cuñada, a quién usted va a servir. Mira, hermanito o hermanita, yo no sé. Mira, papá, mira, mamá, yo no sé a quién va a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es determinante. Ahí no hay influencia de tercero. Allá ustedes, a quién vaya. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No solo lo dijo, también lo hizo. También lo hizo. Qué importante es que nosotros como padres también tomemos esa determinación con carácter. Esto no es de un día. Esto no es de una semana, de un mes, ni de un año. Esto es de por vida. Esto es de por vida hasta, a como dicen los que se van a casar, que la muerte nos separe. Pero ese legado todavía sigue en sus hijos, en su esposa y en sus nietos. Yo y mi casa, me pongo primero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Job fue un padre cuidadoso de la vida espiritual de su familia. Mire, yo ya le dije a él, yo ya le dije a ella, ya ellos conocen, ahí verán ellos lo que hacen. ¿Qué cosa es? Eso es flojera, hermano. Y el hombre, yo no sé, ¿y quién manda? Los chavalos, yo no sé, ahí verán qué ellos hacen. No, hermano. Job se levantaba de mañana, reunía a sus hijos, hacía un festín con ellos. Pero después Job, de estar con sus hijos, velaba por la vida espiritual de ellos. Y le decía a Dios, Dios, aquí te traigo este holocausto. Por si acaso uno de mis hijos hubiera pecado contra ti. Velaba. Es decir, no solo los invitaba a comer a los hijos. Yo me imagino a Job orando con sus hijos,
antes de comer. Yo me imagino a Job instruyendo a sus hijos, porque no dice la escritura que sus hijos tenían mala fama, como los de Elí. No dice que sus hijos eran de mal testimonio. Al contrario, cuando leemos Job y vamos del capítulo 30 en adelante, miramos que la familia, Job y su familia, eran modelo en la sociedad donde vivían. Al punto que a Job lo veneraban más que cualquier anciano. Era respetado. Era la eminencia, Job. Y para que Job sea la eminencia, tenía que tener una familia que lo respaldara. Porque Job no podía aconsejar a un chavalo, decirle, mira, chavalo, vas a andar de vago en la calle cuando los hijos de él eran unos vagos. Job no podía decirle, mira, cuida a tu hija, cuando las hijas de él ni sabía dónde andaban. Tenía que tener un respaldo de la familia para que se llamara que Job era íntegro. Entonces eso se llama análisis por deducción del contexto del libro de Job. Porque miramos que Satanás no pudo sorprender, a pesar de que los amigos dijeron, tal vez algunos de tus hijos han pecado, pero Satanás no lo pudo sorprender a Job en ningún pecado, ni en ninguna falta. Ni por falta de instrucción, ni de corrección, ni de disciplina con sus hijos. Job fue un padre cuidadoso de la vida espiritual de su familia. La pregunta, ¿usted es cuidadoso de su vida espiritual? ¿De la de su familia? ¿Está viendo que si están orando? ¿Está viendo que si están leyendo? ¿Está viendo cómo se están conduciendo? ¿Qué lenguaje están ocupando? ¿Cómo están actuando? ¿Cómo están reaccionando? Porque déjeme decirle que, como dice la Escritura, el árbol malo no da buenos frutos, pero el árbol bueno da buenos frutos. Y por el fruto se conoce el árbol. Entonces, por la conducta, por el comportamiento, por el actuar, por el carácter de nuestros hijos, nos podemos dar cuenta qué calidad de vida espiritual están llevando. Qué calidad de vida espiritual están llevando. Y no podemos esperar que llevan una vida espiritual de lo máximo cuando ni siquiera están esforzándose por congregarse. No los traemos a la iglesia, no los mandamos a la iglesia, no les hablamos la palabra. Se están perdiendo. Y los padres en la iglesia y los hijos en el mundo. Y cuando crezcan y los querramos ir a buscar, ya van a tener un tren de vicios con los que ahora nosotros como padres vamos a batallar y a soportar y cargar. Yo no sé, pastor, me van a decir, ¿dónde aprendió? Si en la casa no. Y pues si los dejabas todo el día al sol y al viento. Hermanos, ser padre no es para cobardes. Es una gran responsabilidad. Y por eso estamos hablando que a veces las parejas se meten por emociones, por sentimientos, por placer, sin saber a lo que se están metiendo. A la gran responsabilidad que se... Y cuando vienen los hijos, se lo echan a la mamá. Vos sos la culpable, porque vos sos la que pasa con... Vos tenés que... Y la mamá después le dice al papá, pero es que cuando yo lo regaño, vos lo consentís y no dejas que lo discipline. Y se volean. Porque ser padre no es para cobarde. Y vamos a ver eso. Hablamos de que Job fue un padre cuidadoso de la vida espiritual. Hablamos de que Ana, porque no hablamos solo de los varones, también de las mujeres, Ana fue una madre abnegada en su fidelidad a Dios. Qué tremendo es que los hijos que pasan más tiempo con las mamás, miran que su madre es abnegada a la fidelidad para con Dios. No es una madre que cuando está el papa, que no está el papa, actúa diferente. Se pasa todo el día o con el chat, o con la novela, o con la Rosa de Guadalupe, o con lo que callan las mujeres, o caso fregado, y etcétera, etcétera. O pasa en el cerco chismeando y hasta que mira que va a venir las 5 de la tarde comienza a pegar carrera, a hacer esto, a hacer aquello, y ya la hay al hombre alterado. No es esa madre abnegada. No estamos hablando de esas madres. Estamos hablando de una madre abnegada.
Ana era abnegada en su fidelidad a Dios. En su fidelidad a Dios. Que miren los hijos que su madre está, en lo tanto que el padre anda trabajando, su madre se está esforzando por mantener limpio, ordenado, que está ayudándole en las tareas, que está atendiendo, que está aconsejando, que está escuchando himnos, que está leyendo su Biblia. No sé cuántos de sus hijos los miran leer la Biblia o se ponen a leer con ellos. O le dicen, vení, leamos, vení, ponete a leer este libro, no sé cuánto. O le dice, vení, aprendete este texto de memoria, no sé cuánto. Pero Ana fue abnegada en su fidelidad a Dios. Eso lo podemos hallar en 1 de Samuel, capítulo 1, verso 11, versos 27 y 28. Eunice y Loida fueron madres que formaron el carácter de fe en un joven llamado Timoteo. Oiga bien, Eunice era la abuela de Timoteo y Loida era su madre. Pero ambas contribuyeron para formar el carácter. Es que este chaval lo malcriado porque el papá lo dejó. Olvídese de eso. Es que a mí me toca criarlo, a mí me toca cuidarlo. Yo hago de padre y madre. Por eso es así. Olvídese de eso. Dice la Escritura en Hechos capítulo 16, versos 1 y 2, que cuando Pablo llegó, se encontró con esta familia y encontró que toda la comunidad daba buen testimonio de Timoteo. A pesar de que Eunice y Loida lo criaron solos porque su padre era griego. Y un padre griego no le instruye la escritura a su hijo. El padre griego no. El padre griego le enseña de filosofía y cosas de su cultura. Pero ellas se preocuparon como madre ayudar a formar el carácter. A tal punto, ¿y por qué hablamos del carácter y que ellas formaron? Porque Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, creo que verso 5, dice, Pablo da testimonio, la fe dice fingida, la fe no fingida que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. Es decir, era un hombre recto, era un hombre de carácter, a pesar de que era joven y fue criado por su madre. Es que las madres solteras y los niños, porque la ausencia del padre hace, es verdad que cuando hay ausencia del padre los hijos sufren. La ausencia del padre hizo que este chaval naciera rebelde. Mentira, la formación que le dio el papi y la mamá fue, o la mamá lo consintió mucho, o lo maltrató, lo abandonó, no le dio importancia. Pero no podemos justificar la falta de responsabilidad de los padres con tal acto. Entonces podemos ver que las madres también juegan un rol importantísimo en el cuidado de los hijos. El problema es también que cuando los hijos son sobreprotegidos, porque como lo dejó el papá, no me gusta regañarlo, no me gusta, porque que no se sientan maltratados por tratarlos con delicadeza por esto, por aquello, y entonces sobreprotegen a los hijos y los hacen inútiles. Por estas dos causas que miramos, necesitamos padres modelo en la preparación y formación de valores de nuestros hijos. Hoy en día, ¿y quién mejor que la iglesia forme padres modelos? No del común, porque si es del común, ¿para qué? ¿Cuál es la distinción de que un padre cristiano sea igual a un padre mundano? Que un padre cristiano tenga la misma irresponsabilidad que un padre mundano, que un padre cristiano mal enseñe o descuide su hogar, descuide a sus hijos como lo hacen los demás, porque como los demás lo hacen, entonces ya es algo que se ha vuelto hasta cultural. Entonces, ¿cuál es la distinción? Pero necesitamos padres modelos en la preparación y formación de valores de nuestros hijos. Le decía a nuestros hijos, a unos jóvenes,
que miré ahí una jovencita como de 12, 13 años, mal sentada, y entre sus piernas, recostado así el novio. ¿Qué esperanza tenemos nosotros en ustedes? ¿Qué esperanza? Porque les pregunté, ¿cuál es tu meta para este año? ¿Cuál es tu propósito? Y les dije, ¿sabe por qué nuestro país es el país más desgraciado de Centroamérica y hasta del mundo? Es tercermundista. Por jóvenes así como ustedes. Así se lo dije. Que no tienen visión. No tienen motivación. No tienen planes, proyectos. Viven la vida de manera irresponsable. Desperdician el tiempo y los recursos de manera irresponsable. Entre tanto, en otros países, a la edad de ustedes, hay jóvenes. Y le platiqué de un joven que a la edad de 12 años, mientras muchos decían jóvenes, estaban jugando Nintendo, ese jovencito, su papá y su mamá quedaron sin trabajo. Y ellos eran hispanos. No hispanos, pues no eran legales en ese país. Entonces él se dedicó con su computadora a explotarla. Y se puso a crear un programa, un juego. Y vendió ese juego y ahora se volvió millonario el muchacho, a los 12 años. En lo que uno estaba creando programas, los otros estaban perdiendo el tiempo en el juego de lo que el niño estaba creando. Enseñémosle a nuestros hijos a ser productivos. Enseñémosle a nuestros hijos a ser innovadores. Enseñémosle a nuestros hijos a ser creadores. No le enseñemos a nuestros hijos a ser un parásito de la sociedad. Y perdónenme la palabra, pero es la verdad. Porque de eso ya está lleno Nicaragua. Somos nosotros, los padres, modelos, que necesitamos en la preparación y formación de valores para nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos a ser alguien útil en la vida, aprender un oficio y a no quedarse estancado ahí, no, a superarse. Si aprendiste, si te gusta hacer casitas de lodo, vaya, aprenda albañilería. ¿Le gusta la albañilería? Pues vaya, aprenda a ser un maestro de obra. ¿Le gusta ser maestro de obra? Vaya a ser un ingeniero. Y cuando ya pasó de albañil, de maestro de obra, tiene toda la experiencia para ser un ingeniero, ahora ponga su empresa constructora. Porque la mayoría le están enseñando a los hijos. Si graduaste, anda a la universidad y salí a los 4 o 5 años de estudio, desperdicio de estudio, con un folder en la mano a que tenga un trabajo de recepcionista. Y el título dice administradora de empresa, gerencia ejecutiva, alta gerencia ejecutiva en venta, en mercado. Bonitos nombres les ponen al título, pero vayan a ver dónde andan, vayan a ver si realmente funcionan, porque les han enseñado a los hijos a ser dependientes del sistema, dependientes del gobierno, dependientes de las empresas, que alguien les tiene que resolver su problema. Ya estudié, alguien me tiene que dar trabajo. ¿Y por qué no les enseñan a ser innovadores, proactivos? Ser creadores. Ya se terminaron los sastres, ya no hay sastres. Ya se terminaron las costureras, no hay costureras. Carpinteros ya nos estamos extinguiendo, ebanistas menos. ¿Sí? Y así se van desplazando. ¿Por qué? Porque ahora todos están apuntados. Hasta la gente del campo que sembraba la tierra, eso platicaba un día con mi papá. Aquí en Nicaragua hay tierra para que aquí no, las cosas sean súper baratas. Imagínense que en Israel, en el desierto, hicieron crecer naranja. Aquí estas tierras de la región central, que son fructíferas, son un desierto. ¿Por qué? Porque todos la gente que trabaja del campo anda estudiando contabilidad, administración de empresas y esto, en vez de estudiar agronomía para sacar adelante sus cultivos. Es que eso ya no me gusta, eso es de sol. Hermanos, necesitamos padres modelo en la preparación y formación de valores, padres modelo dignos de imitar en cuanto a sus ejemplos y conductas también. Juan 5:19 dice, vamos a leer lo que me encanta, ese texto me encanta, y ustedes lo pueden tener, porque cuando tengan sus hijos, y a los que ya tienen sus hijos y a los que no lo tienen, cuando los tengan, mire lo que dice Jesucristo acerca de los padres modelos.
Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto es cierto os digo. Cuando dice de cierto es cierto, es una doble afirmación que en el contexto hebreo es una afirmación que no tiene lugar a duda. Una expresión que no tiene lugar a duda, porque es una doble afirmación. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tengamos cuidado lo que hacemos delante de nuestros hijos. Tengamos cuidado lo que decimos delante de nuestros hijos, porque son una esponja. Son una esponja. Padres modelos dignos de imitar en cuanto a su ejemplo y conducta. Proverbios 31, el 26 al 28. Ahí podemos ver las virtudes de una madre ejemplar. Porque no solo el padre, también la madre ejemplar. Dice que la madre se levantaba de mañana, preparaba la comida, preparaba la alfombra, le hacía a los hijos ropas dobles para el frío, le preparaba, todavía llegaba la noche y le preparaba comida hasta las criadas. Y los hijos la llamaban en la mesa, cuando se sentaban a la mesa, la llamaban a la madre, oye vieja, ya está la cena. No, la llamaban bienaventurada, bienaventurada, madres ejemplares. Pero yo les digo, las madres modernas hoy en día ni un botón pueden pegar, no pueden hacer un ruedo, no pueden planchar una camisa de manera impecable, un pantalón de un solo quiebre. Ya no digamos que planchen una falda apaletonada. No saben. ¿Por qué? Necesitamos padres y madres modelos. Modelos. Reparar un zipper, se le descarriló la cabecita al zipper. Anda a botarlo. No, vuélvalo a encarrilar y le hace una puntadita para que no se vuelva a salir. Todavía venden aguja e hilo. Antes le llamaban hilo y sedina. Y si le tiene miedo a hincarse, pues póngase un tapón de botella, porque antes le llamaban dedal. Padres modelos dignos de imitar en cuanto a la unidad y armonía del matrimonio. Que los hijos miren que su padre y su madre tienen armonía. Que su padre y su madre se abrazan, que su padre respeta a su madre, que su padre ama a su madre y que su madre es sumisa a su padre. Que los hijos miren ese ejemplo. Que van a haber momentos de molestia, discusión, porque no están en el paraíso todavía. Sí, pero que miren que lo resuelven de la manera más pacífica. Y qué lindo mi papá y mi mamá, cómo se tratan. Cómo las cuida. Ve, mi papá qué bonito le trajo un caramelito a mi mamá, ¿verdad? Aunque no me lo trajo a mí, pero lo trajo a mi mamá. Qué bonito ese detalle. Ve qué bonito mi mamá. Viene mi papá del trabajo y le tiene un atolito listo, un tibito caliente, lo que a él le gusta. O una limonada, lo que a él le gusta. Mujeres ejemplares. Que se mire que cuando hay un asunto que resolver, tampoco el hijo es astuto. Y si mira que como anda disgustada el papá y la mamá, entonces la mamá se hace a favor del hijo, para que el papá no le diga nada. Y si es, o si no, viceversa, la hija, que es la más pegada con el papá, se hace con el papá porque la mamá no le da nada, porque andan enojados. Voy a conseguir esto, voy a hacerme del lado de este, y se aprovechan de la situación. Pero el problema es que cuando los dos se ponen de acuerdo, ahí te dejo a ese chaval, ahí garrotearlo, porque a mí no me hace caso. ¿Ah? Vamos a ver eso con la escritura. Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12, si me ayudan. Eclesiastés, que quiere decir sabiduría, el libro de la sabiduría. Capítulo 4. Dice la escritura, mejores son ¿cuánto? 2 que 1. Van a corregir al hijo, corríjanlo entre los dos. Porque si lo hace uno y el otro se aparta, el chaval lo va a aprovechar la situación.
porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, lo levantará su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra dos le resistirán. Y cordón de tres doblez no se rompe pronto. ¿Qué estamos hablando ahí? De la unidad que debe de mantenerse y la armonía en los padres. No es cuestión que si el Papa le dijo, mira hijo, no te quiero ver ese pantalón, porque ese pantalón como que ya te queda muy apretadito y muy chinguito. Mira hija, no te quiero ver con esos chores. Mira hija, no te quiero. Y viene la mamá, pero hay déjala si está chiquita, vos sos loco, vos sos ridículo. No hay armonía. No hay armonía. Y de eso se va a aprovechar la chavala o el chavalo. Y se lo va a poner cuando no esté uno de los dos. El que se lo prohíbe, cuando no esté el que se lo prohíbe, entonces se lo va a poner. Porque la otra lo consiente. Y cuando quieran corregirlo, ellas van a crecer en cosas mayores, ya no van a poder. Ya no van a poder. Porque siempre van a sacar ventaja. La pareja, padres modelos dignos de imitar a su caminar con Dios, hermano. Dignos de imitar en la unidad y armonía del matrimonio. Ayer estuvimos hablando del matrimonio, el pastor, y estuvo buena la enseñanza. Pero el matrimonio va a llegar a convertirse en padre. Y dice, ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Pero cuando están los hijos se dividen. No, se reparten las responsabilidades, pero no hay división, hay unidad. Hay consenso. Mira, hay algunos en la psicología le llaman esto filosofía del hogar. ¿Cómo va a criar usted a sus hijos? Póngase de acuerdo con su esposa, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. No con la mamá, no con la cuñada, no con la suegra, no con la tía. Es el esposo y la esposa que van a tomar decisiones sobre sus hijos. ¿Cómo los vamos a criar aquí en nuestro hogar? ¿Cómo? Ellos tienen que ver que hay una armonía, que hay una unidad. Y que el chavalo, si le hizo una mala crianza al padre, también se la va a ver con la madre. Si le hizo una mala crianza a la madre, también se la va a ver con el padre. No es cuestión que uno de los dos lo va a como hizo, dijimos, Isaac y Rebeca. Que uno se fue con el papa y el otro con la mamá. Padres modelos dignos de imitar de su caminar con Dios. Oiga bien. Salmo 112, del verso 1 al 7, nos enseña, padres dignos de imitar en su caminar con Dios. Qué bueno que el padre, mira, los hijos, mira que el padre va fiel a la iglesia, camina su Biblia, no solo como un desodorante, sino que la camina porque la lee. Hay muchos que la caminan como desodorante o como amuleto de buena suerte, no, sino porque la leen. Salmo 112 les dije, versos 1 al verso 7, dice la escritura, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, ahí está hablando de sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y dice el verso, el 128, ahí nomasito le da una vueltecita y lo encuentra el 128, versos 4, 3 y 2 que estuvimos leyendo. El verso 4 lo vamos a leer al revés. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa.
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué importante es que tengamos padres modelos dignos de imitar en su caminar con Dios. Dignos de imitar, no los que aparentan, sino los que verdaderamente están enfocados en su caminar con Dios. Padres capaces de enseñar a sus hijos de cómo enfrentar los retos de la vida. Necesitamos padres capaces de enseñar a sus hijos de cómo enfrentar los retos de la vida. Oiga bien, y esto es lo que hemos estado hablando. A los hijos no los dejamos hacer nada porque no quiero que sufran lo que yo sufrí. No sobreproteja al hijo, porque no siempre estará con ellos. Apóyalos en su crecimiento y en sus actividades. Tenemos el caso de Isaac y Rebeca con los dos hijos que miramos. El uno protegía a Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Se metió con las mujeres impías. El otro protegía a la mamá Rebeca. ¿Qué hizo? Se volvió un bandido. Era bandido. Jacob era bandido. Al punto que hasta los hijos le salieron bandidos. Pero Jacob era bandido. Jacob engañó al papá, engañó al hermano. Después al suegro con lo de la oveja que la sacaba pinta porque él ya sabía cómo era el negocio. No se le quitaron las mañas y después quiso suavizar a su hermano enviándole. Él era astuto, era un hombre muy astuto. Pero les quiero leer una parte a los padres que tenemos hijos varones y a los que vayan a tener. Al hijo varón no se anda mimando mucho, porque si usted mima mucho al hijo varón lo hace inútil. Oiga bien, David le dijo, ¿sabe cuál fue la recomendación que le dio David a Salomón ya cuando iba a morir? Yo voy a morir, voy a seguir el camino de mis padres, pero tú, sé hombre. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 2. Pero tú, sé hombre, le dice. Es interesante esa expresión. Creo que es Primero de Reyes 2:2. Pero tú, sé hombre. ¿Qué era lo que escribió Salomón en los Proverbios? Yo era niño consentido, delicado de mi madre y de mi padre. Él me enseñaba y yo escuchaba. Lean Proverbios del 1 al 4 y ahí van a ver que no lo estoy mintiendo. Delicado, no era el primogénito, pero era el mimado, el consentido, Salomón, a tal punto que miramos, oiga bien, era un hombre, mamita, y eso le afectó en su reino. ¿Por qué? Porque un hombre que es consentido por su madre, que se vuelve mamita, siempre va a estar influenciado por la mujer. La mujer para él va a representar una autoridad en su vida. Y usted dirá, ¿y qué pasó con eso, Salomón? Todas las mujeres no lo hicieron pecar. Y él fue, y por causa de eso, porque él era complaciente con las mujeres, pero no era que era complaciente, sino que sentía, y he visto esos casos, que como son mamitas, entonces las mujeres llegan a tomar dominio sobre ellos. Y la mujer le dice, sentate ahí, y ahí se siente. Está bien, amor. Amor, quiero que me haga una carne asada. No, arroz aguado hice si querés. Si no, dale pues, debe estar rico de seguro. Amor, quiero ir donde mi... ¿Hacer qué? ¿Ya no la miraste el año pasado? Ahora, hacerle una videollamada. ¿Para qué vas a ir? No, hacerle una videollamada y ya está. Amor, qué sabiduría la que tenés, de verdad. Mamitas. Las mujeres le dijeron, haceme un altar para mi Dios. Sí, mi amor, no te preocupes. ¿De qué color los querés? ¿Los querés de mármol? ¿Los querés de zafiro? ¿A dónde los querés? ¿Cómo te gusta? ¿Así está bonito? Sí. Vino la otra vez, le hizo un altar para Moloch. Yo le voy a decir que, mira, ya sabes,
Si querés verme, primero haceme ahora uno a mí. Tranquila, mi morenita, también yo te voy a hacer el tuyo, no te preocupes. Mamitas, créame, hermano, eso afecta a los hijos horriblemente. No se desarrollan. No estamos diciendo que el hombre debe ser machista, no. Estamos diciendo que el hombre debe ser hombre, dice la palabra. Ahí lo tienen. ¿Por qué le dice eso David a Salomón cuando iba a tomar el reino? Y tú sé hombre. Le está hablando de esforzarse. No le dice sé valiente, sé hombre. No es que era homosexual tampoco, no, sino que era mamita. Cuando Salomón tomó el reino, ¿a quién puso a la par? A la mamá, ¿verdad? Cuando el hermano de él, que lo había usurpado el reino, quería a la Sulamita, que había sido la concubina de David, o la jovencita, la doncella que le pusieron, oiga bien, ¿a quién se la fue a pedir? ¿A Salomón o a Betsabé? ¿Y por qué se la pidió a Betsabé? Y le dijo, anda a decirle vos que me la dé. ¿Quién era el rey? Salomón. ¿Y quién mandaba al rey? La mamá. Dice tu hermano que le deja la... ¿Y por qué no me pide también el trono? Le dice. Porque sabía el hermano de él que la gran influencia, porque dice que Salomón puso un trono a la par de él y de ahí sentó a su mamá. ¿Quién reinaba entonces? La mamá y él. No él y la mamá y él. Miren, esos son, por eso le decía, análisis por contexto, de cómo nosotros afectamos a nuestros hijos. Al hijo varón hay que enseñarle a qué, ser hombre. Padres modelos, necesitamos padres modelos que enseñen a sus hijos a tomar buenas decisiones y que cuando ellos se equivoquen, oiga bien, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tomar buenas decisiones y que cuando ellos se equivoquen, tengan presente que habrá consecuencias, pero pueden contar siempre con tu apoyo. Pueden contar siempre con tu apoyo. Oiga bien eso, hermano. Los hijos no van a ser perfectos, van a cometer errores. Enséñeles que van a cometer errores, pero sus errores van a tener consecuencias. Pero que cuando tengan graves consecuencias, pueden contar usted porque también con su apoyo y con su amor. Ahí podemos ver el caso del hijo pródigo, con los dos casos. El hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo, y el hermano del pródigo. Necesitamos padres modelos que transmitan la humildad y el perdón. Efesios 4:32. Necesitamos padres modelos que se ganen el corazón y el respeto de sus hijos con disciplina y protección. Cuando merezcan halagos por sus logros, dele halago. Cuando merezcan disciplina por su falta, disciplínelo. Necesitamos padres modelos que oren por sus hijos. Necesitamos padres modelos que sepan mediar en los problemas de sus hijos. Oiga bien, sus hijos van a crecer. Muchas de nuestras familias vienen de hogares fracasados, relaciones fracasadas, matrimonios fracasados, y por ende vienen hijos de diferentes padres. Pero no porque este hijo no es mío, quiere decir que si él tiene la razón, yo le voy a dar la razón a mi hijo de sangre, porque aquel es mi hijo, este no. No, hermano. Tenemos que aprender a mediar, enseñarle a mediar a nuestros hijos. Padres modelos que sepan mediar en los problemas de sus hijos. El padre, el hijo pródigo, logró mediar entre los dos hermanos. David no lo logró hacer porque eran hijos de diferentes madres. Pero el padre del hijo pródigo, oiga bien, logró mediar entre los dos hermanos. ¿Cómo estaba el hermano que estaba en el campo? Súper enojado, airado, no quería entrar a la fiesta ni saber nada. Pero el padre con sabiduría lo hizo reflexionar y lo hizo entender y llegó a conciliar a los dos hermanos. No echemos a pelear a nuestros hijos, nunca, aunque sean de diferentes progenitores o de diferentes madres. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, mediar en ellos con sabiduría, con responsabilidad. Necesitamos padres modelos
que sean los responsables de la vida espiritual de los hijos, enseñándole a caminar con Dios, enseñándole el temor de Dios, enseñándole a tener una vida limpia delante de Dios, enseñándole a participar de las actividades espirituales con Dios. Amén. Conclusión: si nosotros los padres que hemos nacido de Dios seguimos estos principios bíblicos y cristianos, creo firmemente que afectaremos de una manera positiva a nuestra generación, marcando la diferencia con nuestros hijos. Vamos a afectar nuestra generación, pero la vamos a afectar marcando la diferencia con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, en esta noche porque me permitiste compartir esta pequeña enseñanza. Gracias, Dios, porque los hermanos pudieron haberla atendido. Espero, Señor, que sea de provecho para cada hogar representado aquí en esta noche, para cada padre de familia presente aquí en esta noche, y para aquellos que algún día van a emprender esta labor, que estos principios les sean de beneficio y puedan, Señor, edificar su casa bajo tu temor, bajo tu bendición, bajo tu enseñanza. Gracias, Padre, por habernos honrado en esta noche. Gracias por habernos hablado. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo en estas familias en esta noche. Gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia, que la quieres llevar, Señor, a la madurez espiritual. Quieres que nuestra familia, no importando de dónde provengamos, pero que nuestra familia vaya y avance hacia la madurez espiritual. Gracias, Padre mío. Por Cristo Jesús te ruego, Señor, que nos lleves con bien y en paz. Y que el día de mañana, Señor, nos permita reunirnos una vez más para seguir aprendiendo sobre tu palabra. Llévanos con bien y con gozo al sentirnos dichosos, honrados de haber estado en este lugar en esta noche. Bendice la ofrenda, los diezmos y las actividades económicas de la iglesia. Y bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Por Cristo Jesús te lo pedimos, con acciones de gracia. Amén.